Marchant. Un fuerte saludo, que es además su seguidor de Zona Crítica, es un seguidor de tus columnas, el doctor Marchant, así que lo saludamos fuertemente a él, que siempre nos ve y nos aporta información. Marce, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Héctor, hay una serie de cuestiones que son, si bien la cuestión política ha eclipsado todo lo que es medidas económicas y todo lo que es anuncios a futuro, dado los números que se estuvieron barajando durante las últimas elecciones, hay sí algunos puntos a repasar entre lo que fue la última vez que charlamos y hoy, y sobre todo puntos que son neurálgicos, como es el caso, por ejemplo, de Sancor. Sancor, desde que nosotros venimos desarrollando el tema, siempre se habló de una asistencia económica de 450 millones, de los cuales vino una parte, y la segunda parte está hoy en tela de juicio, en base a que, como habíamos hablado en aquel momento, o cuando desarrollamos el tema, Sancor tenía que encarar una serie de reestructuraciones para poder acceder a la totalidad. Esas reestructuraciones no solo eran de carácter visible, como por ejemplo lo que sí ha sido concretado durante los últimos días, que es restar la publicidad en Atlético de Rafaela, por ejemplo, sino que tenía que tener una incidencia interna bastante grande para disminuir el déficit que estaban teniendo con los 1.700 millones que habían generado durante el recorte salarial, recorte de horas extras. Algunos se han llevado a cabo y otros no se han llevado a cabo. ¿Desconocía lo de la publicidad en Atlético de Rafaela? Sí, la publicidad en Atlético de Rafaela, después de 11 o 13 años ininterrumpidos, se le quitó la publicidad. Se quitó la publicidad, y fue uno de los argumentos del gobierno, diciendo que, el gobierno nacional, por supuesto, diciendo que no alcanza con quitar la publicidad en Atlético de Rafaela para reducir los costos o el déficit que estaba teniendo Sancor. Es una especie de más simbólico, es una especie de pasada de facturas, hablando de un tema que es intrascendente, cuando la trascendencia pasa por los puntos neurálgicos de la reforma. Algunos se llevaron a cabo. Yo sé que hubo una disminución salarial, si bien no es del todo importante, una disminución salarial a los niveles que son de gerenciales o subgerencias hacia arriba, pero el Estado está juzgando, el Estado Nacional, que no alcanza para cubrir esa reestructuración que se había planteado. Marce, y la novedad, vos que seguís el caso prácticamente como ninguno en la región, ¿qué hay de cierto las versiones de Fonterra, la empresa neozelandesa, empresas españolas? ¿Esto es viable? ¿Tiene algún grado de veracidad? Fonterra tiene y siempre demostró un interés por lo que es la lechería argentina. De hecho, hace algún tiempo atrás estuve dentro de una reunión, dentro de lo que era la Cámara de Comercio Exterior de la ciudad de Santa Fe, cuando vino a presentarse la nueva embajada neozelandesa, cuando cambiaron las autoridades, y ellos tienen un desarrollo de industria láctea muy grande. Nueva Zelanda, de hecho, Fonterra, si no me equivoco, es la primer productora de lácteos del mundo. Del mundo, sí. Efectivamente. También con un esquema cooperativo como Sancor, sí, ¿no? Efectivamente. Ellos tienen, en realidad la legislación neozelandesa tiene algunas diferencias en cuanto a lo que es legislación nuestra, en cuanto a lo que es la figura de la cooperativa en sí. Ahora bien, ellos lo han sabido interpretar de la mejor manera y han crecido exponencialmente, a diferencia de nosotros, que si bien Sancor es la nave insignia de la República Argentina, no compite en el mercado de que compite Fonterra. Por supuesto, Fonterra hoy y la oferta que hay vigente para Sancor rondaba entre los 400 y 450 millones de dólares para hacerse con el paquete mayoritario de la empresa. ¿Qué es lo que pasó? Parece que Fonterra no estaría de acuerdo con una serie de cuestiones que hacen a la empresa. Es decir, nosotros en algún momento hablamos que tenía una cantidad de empleados significativa Sancor, y Fonterra probablemente no quiera mantener tal vez esa cantidad de empleados. Esto va todo de la mano de lo que ya también hablamos, de una reforma laboral que está en pañales y que todavía está en vistas. Brasil la implementó, y si somos realistas y uno tiene que decidir su propia inversión, probablemente opte tal vez por alguna cuestión brasileña que le va a tener un equilibrio mayor entre costo-beneficio. O sea, vos lo que estás planteando no es el deseo, sino es la mirada del inversor. No, por supuesto. Es información. Sí, no. Uno quisiera que Sancor, por favor, por supuesto, quede en la órbita de la cooperativa, los tamberos, como funcionó siempre. Como ha funcionado durante años, durante décadas.
Sancor es una de es una de las empresas más importantes de la República Argentina y a mí me parece que debería de alguna forma encontrarse esa solución y llegar al punto de que esa solución genere fondos necesarios como para que Sancor a su vez no genere un déficit todos los meses, sino que se pueda mantener. Ahora bien, 450 millones con el grupo Fonterra, aparece el grupo Alasia. Sí, español, ¿no? Español, por supuesto, y ofreciendo 130 millones de dólares frente a este tambaleo de lo que fue la oferta de Fonterra. Si vamos a los números reales, 450 contra 130, no hay una comparación muy realista en lo que es la inversión total. Ahora bien, nadie sabe qué es lo que le depara el futuro a Sancor. Volvemos a repetir, y como lo hemos hecho en emisiones anteriores, que esto tiene que revertirse desde dentro, más allá de cualquier ayuda estatal que puedan llegar a tener, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. La reforma la tienen que llevar a cabo y deberían de alguna forma encontrarle la vuelta para que la empresa funcione como ha funcionado durante décadas. Durante décadas ha sido una empresa ejemplar en nuestro país, le ha permitido obtener prácticamente el porcentual más alto del mercado argentino, incluso exportando algunos productos. Y hoy por hoy estamos hablando de que tenemos que sanear un déficit que se ha generado durante el año 2017, del cual han pasado 6-7 meses, de 1.700 millones de pesos. Sí, sí. Entonces, me parece a mí que tiene que replantearse, es una situación a replantear. Te emparento lo que estás contando, sumamente importante para los inversores, de una parte de la producción de Sancor que tiene bajo su órbita el grupo Vicentín, postres, yogures, derivados, con la situación que enfrenta Vicentín entre las principales 18 plantas de producción de biodiesel que tiene Santa Fe, con el aumento de los aranceles de los Estados Unidos para recibir biodiesel argentino. Bien, hay quienes hablan que si la negociación argentina para poder exportar limones hacia Estados Unidos genera que nosotros tengamos que tener otro tipo de aranceles o se reduzca la cantidad de biodiesel, no es una negociación que a nosotros nos favorezca. Obviamente estamos en un contexto político donde toda la toma de decisiones para generar una mayor estabilidad legal, una mayor estabilidad laboral para todo el mundo y demás, van a ser tomadas después de octubre. Todo este tipo de medidas que se están hablando en este momento, las estamos hablando sin una defensa puntual de parte del gobierno, porque el gobierno te está esperando las elecciones para poder salir o con los tapones de punta o con alguna serie de concesiones para poder lograr estos mercados. Este tipo de medidas es una medida que yo creo que se va a resolver recién después de las elecciones y con alguna reunión de carácter político entre nuestro gobierno y el gobierno estadounidense, que ya manifestó de alguna forma, viniendo al caso con la visita del vicepresidente de los Estados Unidos en los últimos días, manifestó una apertura de diálogo. Por supuesto es una negociación, como en todo mercado económico, todo está sujeto a negociaciones. En algún momento se dijo que no se podía exportar más limones, hubo una negociación y se exportó. Claro. Hoy se habla de una traba como los aranceles y también es sujeto a negociación, con otro tipo de cosas. Estamos hablando de limones por 50 millones de dólares y estamos hablando de biodiesel por 1.100 millones de dólares. Sí, igualmente la plaza biodiesel no es únicamente Estados Unidos. Europa está analizando la posibilidad de trabajar con Argentina, ya se ha reunido y se han reunido varios presidentes y primeros ministros en la égida del gobierno nacional, incluso acá en la Argentina, para poder destrabar esa parte. Probablemente también sea una... Estamos hablando de que acá tenemos que empezar a puntualizar lo que es política internacional. Estados Unidos tiene una posición muy encontrada con lo que son los tratados de libre comercio. Ahora se está hablando de que tambalea el NAFTA, que es el tratado de libre comercio que tiene Estados Unidos con la parte norte, el hemisferio norte. Y en algún momento se habló de que después del Brexit inglés frente a la Unión Europea, Estados Unidos iba a tomar una posición parecida frente a la misma Unión Europea. Europa hoy está atravesando una situación de crisis importante con el tema de lo que fue los atentados terroristas en Barcelona durante los últimos días. Sí. Hungría, si no me equivoco, está adoptando una postura de negación hacia todo lo que es incluso están hablando de un Brexit húngaro frente a la entrada de refugiados.
Entonces, me parece que Europa va a tener que resolver un poco unas cuestiones internas que no hacen a la cuestión económica antes de ponerse a decidir si van a comprar biodiesel en la Argentina o no. Pero puede ser y puede estar de la mano de este tipo de medidas que está anunciando Donald Trump, que son encontradas y que después vuelve hacia atrás, retira a algún ministro como lo está haciendo y cambia de parecer. Marcelo, te pregunto, vos que además has trabajado en la región de América Latina, la interrupción de exportación a Estados Unidos de biodiesel podría generar un excedente de producción de aceite. ¿Esto es correcto? Sí, por supuesto. Hoy se anuncia el ministro de la Producción Argentina que se abre el mercado chino frente a la posibilidad de exportación de aceite. Por supuesto. Más allá que yo dudo que esto sea cierto porque es mucha casualidad, ¿no?, que se den las dos situaciones contemporáneamente, pero puede subsanar en términos económicos la apertura del mercado chino para aceite de soja principalmente con la restricción del mercado americano para el biodiesel. Sí, la restricción del mercado americano no implica que no se exporte a Estados Unidos. Va a haber una serie de aranceles que van a restringir la cantidad, pero exportar se va a seguir exportando. Lo que nosotros tendríamos que cubrir es ese excedente que va a quedar acá en la Argentina porque no puede ser exportado por los distintos costos. Si ese excedente es colocado en China como aceite, por supuesto que incluso hasta puede mejorar la cantidad de producción. Hay que ver cuál es la demanda china de esto. China es un gran consumidor de aceite de soja. De hecho, es un gran consumidor de soja en crudo para elaborar aceite. Si nosotros, como siempre se planteó, estamos buscando la industrialización de nuestro país, lógicamente nos va a ser una mejor rentabilidad vender el aceite que vender la soja en sí para que ellos produzcan el aceite y hagan un derivado. Siempre el valor agregado de dos etapas productivas va a ser mayor que el de una sola. Eso es una cuestión lógica. Por supuesto, lo que no se puede anunciar hoy es decir, sí, va a cubrir esa brecha o va a cubrir esa diferencia. Eso es una cuestión que el mercado va a decidir en el futuro. No nos olvidemos que nuestro país tiene un mercado neoliberal, por así decirlo, en el cual se tendría que autorregular solo. Al autorregularse, todos estos focos o puntos de superávit que se vayan dando de la producción, tanto de aceite como de soja en sí o como de biodiesel, deberían ser ubicados por el mismo mercado en otros mercados. Nosotros no nos olvidemos que estamos trabajando también en América Latina y América Latina puede demandar también de esta producción. No todos los países tienen la tecnificación para elaborar la segunda etapa, que sería la de aceite o la de biodiesel. Brasil la tiene bastante clara, hace muchos años que lo hacen y de hecho ellos destinan una gran cantidad de superficie de cultivo para producir insumos para biodiesel o para alcohol o para lo que fue Para exportar el biodiesel. Para ya venderlo. Lo elaboran ellos. Brasil tiene una extensión territorial mucho mayor a la nuestra, entonces los desarrollos territoriales de plantaciones siempre son superiores. Las calidades, nosotros como calidad de tierra podemos tener una calidad muy superior en lo que es la zona centro del país. Pero ¿cuál es nuestro problema y cuál fue el problema histórico de la zona centro? Tenemos el problema de la infraestructura, que eso no lo resolvimos tampoco. Nosotros empezamos a hablar a principio de año, durante los meses de enero y febrero, acerca de que había que modificar la infraestructura de caminos, la infraestructura de desagote, por el tema de todo lo que es inundaciones y demás. Y yo, francamente, estoy viendo que hoy de lo único que se está hablando es de una pelea entre el gobierno provincial y el gobierno nacional por el tema de la Picasa, porque son cuestiones que son políticamente visibles, pero los caminos en la zona centro no los estamos mejorando, los desagotes en la zona centro tampoco se están mejorando, en realidad se están haciendo y se están haciendo algunas obras, pero no va a alcanzar para cubrir la demanda de utilización. Entonces, nosotros planteamos mayor producción, mayor exportación de biodiesel, mayores mercados de biodiesel, pero se nos colapsa la zona núcleo cada vez que llueve extraordinariamente. Por lo menos lo que es la zona centro de la provincia de Santa Fe. Córdoba estaba haciendo algunas obras que tampoco son paliativos, porque ya lo vimos a principio de año. A principio de año tuvimos prácticamente el norte de la provincia de Santa Fe inundado y el año pasado tuvimos el centro de la provincia inundado. Entonces, si nosotros queremos captar nuevos mercados, tenemos que también mejorar la infraestructura para que se pueda ver desde la primera fase de producción hasta el producto que nosotros vamos a exportar, que sea biodiesel o sea aceite de soja, por supuesto.